Del Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 27 de septiembre, queridos hermanos. Es día de San Vicente de Paúl, presbítero fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Fue nombrado limosnero real por Luis XIII, función en la cual luchó por mejorar las condiciones de los campesinos y aldeanos. Es el embajador de los pobres, el padre de los pobres, el siervo de los pobres, el apóstol de la caridad, un constructor de la iglesia moderna. Así han querido llamarle sus biógrafos, aunque ninguna de ellas consigue expresar en la totalidad lo que fue San Vicente de Paúl. Siempre leyendo el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, hoy continuamos con una escena que parece copiada a la de ayer. Solo que ayer, el Evangelio nos presentaba que el interesado en saber quién era Jesús fue Herodes. Hoy la pregunta la hace Jesús mismo a los suyos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta es la misma que Herodes había escuchado. Unos que Elías, otros Juan el Bautista o un profeta. Aquí cambia luego la perspectiva cuando Jesús les interpela directamente y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta viene, como siempre, de labios de Pedro, el más decidido del grupo, el Mesías de Dios. Lucas y Marcos, a quien escuchábamos hace apenas un par de domingos con esta misma pregunta hecha a los discípulos, no son tan descriptivos como Mateo. Mateo sí nos habla del elogio que lanza Jesús a Pedro. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mesías es palabra hebrea. En griego se dice Christos y en castellano ungido. Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías o ungido de Dios, aquel que Dios ha enviado, ungiéndolo con su fuerza para que lleve a cabo una misión. Y el breve diálogo termina con el anuncio de la muerte y resurrección, aunque aquí Lucas no nos diga la clase de reacción que hubo en los apóstoles ante este anuncio inesperado. Y Jesús se da a sí mismo el nombre de Hijo de Hombre, que viene de aquella visión del profeta Daniel. Cuando este profeta, delante del anciano sentado en el trono, rodeado por miriadas y miriadas de ángeles, vio venir entre las nubes del cielo como un hijo de hombre, uno con apariencia de hombre, pero que claramente superaba esa condición, porque Dios le dio poder e imperio para siempre. La pregunta se nos repite periódicamente a nosotros y no es superflua. ¿Quién es Jesús para mí? Claro que sabemos que es Dios. El catecismo lo dice abiertamente, nuestros papás y abuelos nos lo han enseñado, y no solo creemos en Él como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, sino que estamos dispuestos a seguirle, tratando de vivir con fidelidad en la vida de cada día.
pero es necesario que refresquemos con frecuencia esta convicción, pensando si de verdad nuestra vida está orientada hacia Él, si le aceptamos no solo en lo que tiene de maestro y médico milagroso, sino también como el Mesías que va a la cruz, que es lo que Él añade a la confesión de Pedro. Esto último es lo que más les costaba a los apóstoles aceptar en su seguimiento de Jesús, y lo que a muchos hoy en día también cuesta, porque se quiere un mesianismo triunfalista, sociopolítico, de éxito. Y cuando empiezan a oler a cruz y a sufrimiento y a negación, entonces salen huyendo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Solamente una idea aprendida? ¿Una enseñanza recibida? ¿O de verdad estoy haciendo cada día en mi vida una experiencia personal de Cristo como Maestro y como Señor, tratando de vivir cada día las riquísimas enseñanzas que en su palabra constantemente se nos comparten? La pregunta puede completarse en dirección a nuestro apostolado con los demás. ¿De verdad anuncio a Jesús en la catequesis? ¿Lo anuncio en la predicación diaria? ¿En mi reflexión teológica? ¿A qué Jesús anuncio yo? ¿Al Jesús del Evangelio? ¿O al que nos gusta porque lo sentimos más cómodo, porque es la nueva tendencia ideológica de turno? No, la buena noticia no nos la inventamos nosotros. Viene de Cristo y es consoladora, pero exigente al mismo tiempo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.